Una voz dio la bienvenida a la joven dama cuando entró en la espléndida mansión, rebosante de flores y mariposas. Las jóvenes nobles, ataviadas con magníficos vestidos, la recibieron cordialmente al llegar a la fiesta del té, celebrada en la terraza. Arinel pensó que aquellas damas rara vez se relacionaban fuera de su círculo, y que quizá por eso la acogían con tanta calidez y cercanía, muy distinto del ambiente incómodo de la anterior fiesta de cumpleaños. Las señoritas Schiller Borden y Julie Farmer se acercaron una tras otra, hicieron una leve reverencia, se presentaron y expresaron el enorme honor que suponía para ellas conocer a Arinel. En cuanto Arinel hizo una educada reverencia y se presentó como hija del marqués Mailar, las jóvenes la interrumpieron entre risitas asegurándole que ya conocían perfectamente sus orígenes. Arinel recordó la avalancha de invitaciones que había recibido en su mansión después de la fiesta de cumpleaños de los Machiart, y todo lo que le había costado escoger aquella, que parecía la reunión más adecuada. La familia anfitriona, perteneciente a la casa del conde Anas, era una poderosa fuerza que dominaba un enorme negocio de tierras y propiedades. Por su parte, la familia del vizconde Borden, a la que pertenecía Schiller, poseía una gigantesca red de almacenes subterráneos. Arinel calculó para sus adentros que, si lograba llevarse bien con aquellas jóvenes, podría acercarse indirectamente a sus padres y preparar el terreno para su futuro negocio de remolacha roja. Una joven pecosa juntó las manos, radiante de alegría, y confesó lo sorprendida y feliz que estaba de que una noble tan distinguida como Arinel hubiera aceptado de verdad asistir a su fiesta del té. La joven, algo acomplejada por su edad, explicó que sus familias no eran especialmente importantes y que jamás habían imaginado poder llamar la atención de Arinel. Además, confesó que deseaba aprender de ella para llegar a ser tan elegante. Arinel quedó atónita al descubrir que su respetada tía Allens tenía tanta influencia que incluso contaba con todo un club de admiradoras fervientes entre las jóvenes nobles. La muchacha pecosa juntó las manos frente al pecho y preguntó tímidamente a Arinel si podía hacerle una pregunta, temiendo ser demasiado atrevida. Las jóvenes se arremolinaron a su alrededor con los ojos brillantes y le suplicaron que compartiera con ellas los valiosos secretos de etiqueta que la señora Allens le había enseñado personalmente. Al ver aquellas miradas llenas de ilusión, Arinel asintió despacio, percibiendo en ellas un deseo sincero de aprender y no la falsedad tan habitual entre la alta sociedad. Ante tanta insistencia, Arinel sonrió y aceptó con modestia, diciendo que, aunque todavía tenía mucho que aprender, estaría encantada de compartir todo lo que sabía. Tras regresar a su habitación después de un agotador día de relaciones sociales, Arinel soltó un suspiro de alivio y se dejó caer de golpe sobre su mullida cama. La niña rodó feliz de un lado a otro sobre el colchón, disfrutando de la absoluta relajación después de haber superado con éxito su primera reunión social. Aunque había acabado agotada por el bombardeo de preguntas sobre etiqueta, Arinel sonrió satisfecha, convencida de haber causado una magnífica y duradera primera impresión. Cerró los ojos para dormir, recordándose que a la mañana siguiente debía hablar enseguida con Adam sobre el negocio de la remolacha roja. Por ahora, tocaba recargar energías. A la mañana siguiente, el pequeño Britton apareció de repente en la mansión con una enorme sonrisa y un ramo gigantesco de flores, preguntándole con entusiasmo si la fiesta del té del día anterior había ido bien, y confesando que la había echado tanto de menos que había tenido que escabullirse hasta allí para verla. Al ver al pequeño príncipe plantado de repente frente a ella con aquel ramo entre los brazos, Arinel abrió los ojos como platos y pronunció su nombre, completamente desconcertada. Arinel se lamentó por dentro. El día anterior había usado la fiesta del té como excusa para rechazar con tacto su invitación, y, aún así, el chico había encontrado tiempo para presentarse en su casa al día siguiente. Como no podía dejar a un invitado tan importante esperando en la entrada, Arinel acabó invitando educadamente a Britton a pasar y tomar el té, algo que el muchacho aceptó encantado al instante. Mientras daba un sorbo al té, Britton le preguntó con preocupación si los problemas relacionados con la restauración de la casa del marqués Mylar ya se habían resuelto. Arinel sonrió radiante y explicó que, gracias a que Adam se había encargado con enorme dedicación de todo, desde las negociaciones con el banco hasta el papeleo, las cosas marchaban bien, y ambos estaban preparando un nuevo proyecto comercial. Fuera de la mansión, el administrador de la familia esperaba inquieto la llegada de una paloma mensajera procedente del ducado de Mylar, preocupado porque nunca había conocido en persona a aquel temible duque. Britton tranquilizó amablemente a Arinel y le dijo que no debía preocuparse demasiado,
Aunque el duque Maillard era famoso por su dureza y severidad, valoraba enormemente a quienes mostraban valor y una voluntad inquebrantable. El sirviente que estaba a su lado no pudo evitar elogiar a Arinel, recordando que había conseguido ganarse el afecto de la distinguida señora Allens delante de las narices de la arrogante señorita Matchard. Arinel, intrigada, se volvió hacia Britton y le preguntó si era cierto que Su Alteza también se llevaba muy bien con aquella caprichosa joven de la familia Matchard, haciendo que el chico se sobresaltara. Britton se apresuró a aclarar que solo se conocían por compromisos sociales y que aquella relación no tenía absolutamente nada que ver con la suya, lo que hizo que Arinel preguntara, confundida, cuál era exactamente la diferencia. El pequeño príncipe bajó la cabeza con las mejillas ligeramente sonrojadas y afirmó muy serio que lo que sentía por Arinel era algo completamente distinto y mucho más profundo que una amistad corriente. Britton llamó de pronto a la joven dama con una voz vacilante y una mirada llena de ternura. Britton le contó con entusiasmo que al día siguiente la ciudad celebraría el magnífico Festival de las Flores de Cristal y habría fuegos artificiales por el aniversario de la coronación del emperador, y le pidió acompañarla a verlo. En cuanto oyó la palabra fuegos artificiales, Arinel se quedó pensativa unos instantes, bajó la mirada con incomodidad y rechazó la invitación del príncipe heredero. Arinel se apresuró a darle unas palmaditas en el hombro para consolarlo y le explicó que no era porque le cayera mal, prometiéndole que en otra ocasión irían juntos a ver los fuegos artificiales. Con las mejillas ligeramente rojas, Arinel confesó avergonzada que había rechazado la invitación porque ya había quedado con otro amigo para ver los fuegos artificiales. Al escucharla, Britton apretó los labios mientras una punzada de celos y decepción le recorría el pecho, preguntándose quién sería aquel afortunado amigo. El pequeño príncipe cerró el puño para contener su enfado y se dijo que la situación ya no era como antes. La narración señalaba que, desde su llegada a la bulliciosa capital, Arinel había hecho muchos amigos nuevos, todos ellos interesantes y de buen corazón. La joven rubia apartó la mirada y se disculpó con tristeza ante el príncipe heredero, diciendo que, si la cita no hubiera caído precisamente al día siguiente, no habría tenido que rechazarlo. El príncipe heredero Britton volvió ligeramente la cabeza y sonrió, aceptando llegar a un acuerdo con ella. Detrás de un árbol, a las afueras del palacio, Mars soltó un largo suspiro de alivio, como si acabara de quitarse un enorme peso de encima. Ya entrada la noche, Arinel abrió de golpe la ventana, sobresaltada al descubrir la conocida figura de Mars esperándola bajo el roble situado frente a su habitación. Mars avanzó en silencio y con gran habilidad entre las oscuras ramas de los árboles, preparándose para acercarse a la habitación de Arinel. Arinel le contó radiante que llevaba días rompiéndose la cabeza intentando encontrar una forma de contactar con él, así que su inesperada visita aquella noche era una sorpresa maravillosa. Mars inclinó ligeramente la cabeza y la miró con unos ojos cristalinos que reflejaban las estrellas mientras le recordaba la promesa de ir juntos a ver los fuegos artificiales al día siguiente. El chico comentó emocionado que al día siguiente se celebraba precisamente el Festival de las Flores de Cristal, con un magnífico espectáculo de fuegos artificiales, así que era la ocasión perfecta para cumplir su promesa de salir juntos. A la mañana siguiente, Arinel estaba sentada frente a la mesa del té, sirviéndose una taza con expresión pensativa y preocupada mientras se acercaba el gran festival. La señora Allens bebió un sorbo de té con una enorme sonrisa y no escatimó elogios hacia la increíble capacidad de aprendizaje de Arinel, asegurándole que pondría todo su empeño en convertirla en una alumna excepcional. Cuando Arinel respondió modestamente que la señora exageraba, la elegante dama agitó la mano y sonrió con cariño, afirmando que solo estaba diciendo una verdad evidente. Aprovechando la ocasión, Arinel preguntó cómo iba el plan para convertir la remolacha roja en una nueva moda gastronómica, para el que había pedido ayuda a la señora Allens, y expresó su preocupación por si el exigente paladar de los nobles podía convertirse en un obstáculo. La señora Allens sonrió y preguntó a Arinel cuándo tenía pensado revelar oficialmente el secreto de aquel delicioso postre elaborado con remolacha deshidratada. Arinel sonrió con confianza y reveló con claridad que aquel dulce postre se elaboraba enteramente con remolacha roja confitada. Los ojos de Arinel brillaron con determinación mientras se reafirmaba en que aquella despreciada cosecha era precisamente la oportunidad de negocio que había elegido. La imagen de las frescas y apetitosas remolachas rojas dejaba claro que aquel producto sería la pieza clave del plan de Arinel para hacer fortuna. Para prepararse ante la gran hambruna que se avecinaba,
Arinel se había entregado por completo a investigar cultivos capaces de crecer incluso en las tierras más secas y estériles. Arinel recordó el momento decisivo en que había descubierto por casualidad el potencial de la remolacha roja en aquellos campos. Había descubierto que la variedad de remolacha de aquel mundo tenía un sabor insoportablemente amargo, muy distinto al de su vida anterior, por lo que la gente la tiraba o la utilizaba como alimento para caballos. Después de llegar a la capital, Arinel comprendió que quizá era la única persona que conocía el secreto para convertir aquella remolacha amarga en un plato delicioso. Las elegantes páginas del libro dejaban claro que, en realidad, su plan comercial era bastante sencillo. El plan de Arinel consistía en utilizar los primeros beneficios para ampliar los cultivos y almacenar remolacha roja antes de que llegara la hambruna, consiguiendo así suficiente dinero para restaurar su familia y al mismo tiempo ayudar al pueblo, dos pájaros de un tiro. Arinel explicó con sinceridad que ella y Adam ya habían fundado una empresa y firmado un contrato para arrendar tierras agrícolas de la familia del conde Anas, dejando a la señora Allens impresionada por lo bien estructurado que estaba todo. Frente al espejo, Arinel esperaba impaciente a que Mars fuera a buscarla para salir al festival, preguntándose si aquel travieso volvería a entrar por la ventana de su habitación como la última vez. En cuanto oyó unos suaves golpecitos en la ventana, Arinel la abrió emocionada y se alegró al encontrar a Mars esperando allí desde hacía quién sabía cuánto. Mars sonrió con dulzura y tendió su cálida mano hacia Arinel para comenzar juntos aquella prometedora aventura nocturna. Arinel soltó un grito de pánico cuando Mars la levantó en brazos sin avisar y saltó directamente desde la ventana del tercer piso hasta el suelo. Una vez a salvo en tierra, Arinel se llevó una mano al pecho y respiró agitadamente, todavía mareada, mientras le preguntaba enfadada a Mars si de verdad no podían haber salido tranquilamente por la puerta principal. Arinel se sorprendió al descubrir que la mansión tenía un pasadizo secreto, y al mismo tiempo notó que Mars parecía especialmente impaciente y emocionado por aquella salida. Al enterarse de que el príncipe heredero Britton daría personalmente un discurso en la plaza, Arinel se preocupó un poco, temiendo que presentarse allí juntos pudiera atraer demasiadas miradas indiscretas. Desde lo alto de una colina, junto a un majestuoso árbol, Mars sonrió y le aseguró que aquel era el mejor lugar para contemplar de principio a fin el magnífico espectáculo de fuegos artificiales. Arinel invitó alegremente a Mars a sentarse con ella sobre la hierba y charlar mientras esperaban el comienzo de los fuegos artificiales. Mars expresó con suavidad su esperanza de que Arinel estuviera disfrutando del festival tanto como él. Sentados juntos bajo el gigantesco árbol contemplando la luna, Arinel señaló emocionada hacia el cielo al darse cuenta de que los fuegos artificiales estaban a punto de comenzar. Arinel contempló llena de felicidad las luces de los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno y no dejó de elogiar su belleza casi mágica. Al mirar a Mars bajo el resplandor de los fuegos artificiales, Arinel pensó que, por muy maduro que quisiera parecer, al final no dejaba de ser un niño, y sin darse cuenta acabó dormida sobre su hombro. Mars sonrió con una ternura y calidez inmensas al darse cuenta de que su pequeña amiga se había quedado profundamente dormida a su lado. Mientras observaba a Arinel dormir, Mars pensó que sin duda debía de haber tenido un día agotador. Para que pudiera descansar lo más cómodamente posible, Mars colocó con cuidado la cabeza de Arinel sobre su regazo mientras las luces del festival brillaban a lo lejos. Mientras acariciaba suavemente el cabello de Arinel dormida, los ojos de Mars se llenaron de tristeza y preocupación al pensar en la verdadera identidad que seguía ocultándole. Unos días después, el imponente palacio imperial aparecía resplandeciente bajo la cálida luz del amanecer. Sentado en su poderoso trono, el emperador frunció el rostro y pidió fríamente al sirviente que repitiera aquella inesperada información. Cuando el sirviente, temblando, informó de que Arinel estaba ocupada y no podía acudir al palacio, el emperador lo culpó de manera totalmente absurda por haber olvidado mencionar el delicioso helado de cereza y la tarta de fresa que la esperaban, dejando al pobre hombre pálido de terror. El desgraciado sirviente solo pudo quedarse en silencio, sudando a mares ante aquel razonamiento infantil y caprichoso del mismísimo emperador. Para salvar a su compañero, otro cortesano propuso a toda prisa que la familia imperial organizara un evento exclusivo para la niña, haciendo que el emperador soltara un «oh» lleno de interés. La escena retrocedió de pronto hacia un recuerdo nostálgico de la época en que Arinel aún vivía en la aldea de Galnem. En aquel recuerdo, la pequeña Arinel se había perdido en un profundo bosque,
bajo una lluvia torrencial, y lloraba abrazada a su cesta de hierbas, convencida de que moriría sola, sin que nadie pudiera rescatarla. Justo en el momento de mayor desesperación, unas misteriosas luces centelleantes aparecieron de repente a su alrededor. Aquella cálida y misteriosa luminosidad envolvió su cuerpo y le dio fuerzas para resistir hasta que Mars consiguió encontrarla y rescatarla. De vuelta al presente, Arinel buscaba y ordenaba libros afanosamente en la biblioteca, convencida de que su difunto padre, que había sido un gran mago elemental, debía de haber dejado valiosos secretos sobre magia. Arinel sospechaba que las luces que la habían salvado años atrás eran espíritus mágicos, y esa idea era precisamente lo que la impulsaba a estudiar magia elemental para seguir los pasos de su padre. Aunque reconocía que nunca había sido especialmente buena con los estudios académicos, Arinel decidió abrir el antiguo libro y probar suerte. Por fortuna, las primeras páginas estaban escritas de forma sorprendentemente sencilla, permitiéndole avanzar sin dificultades. El libro comenzó a explicar con detalle las fórmulas de la magia elemental, empezando por la característica estructura hexagonal de los espíritus del agua, lo que despertó enormemente su interés. De pronto, Arinel se puso roja hasta las orejas al pasar accidentalmente a una página que mostraba a una pareja abrazándose apasionadamente en una sección dedicada al sexo de los espíritus. Arinel quedó asombrada al leer que el espíritu de la luz era el origen de todas las cosas y que solo un mago de luz podía eliminar la mancha negra. Aquello la desconcertó, pues el libro anterior solo mencionaba 4 elementos básicos. Mientras seguía pensando en aquella misteriosa mancha negra, Adam entró de repente en la habitación, haciendo que Arinel se sobresaltara y pronunciara su nombre sorprendida. Al ver que Adam le preguntaba con cierta incomodidad si estaba interrumpiendo su lectura, Arinel se apresuró a decir que no, y él le comunicó que había llegado una invitación del emperador para un solemne baile de máscaras. Adam sonrió radiante y reveló que el emperador iba a organizar un gran baile de máscaras y había exigido expresamente que la señorita Arinel asistiera sin falta. Unos días después, el magnífico palacio imperial brillaba de forma casi irreal bajo la luna, mientras daba comienzo oficialmente el baile de máscaras. En el lujoso salón, los nobles enmascarados murmuraban entre ellos que apenas había pasado tiempo desde el festival de fuegos artificiales y el palacio ya estaba organizando otra gran celebración. Todos se preguntaban qué estaba ocurriendo, pues el emperador siempre había sido famoso por odiar las multitudes y rara vez se dignaba a aparecer en bailes de aquel tipo. En medio del opulento salón, Arinel bebió un sorbo de agua y no pudo evitar sentirse asfixiada por aquel ambiente cargado de presión. La niña escuchó por casualidad a 2 nobles cercanos susurrar con miedo sobre cómo el emperador había prometido poner fin a las purgas después de la tercera, aconsejándose mutuamente que, por su propio bien, más les valía no llamar la atención. Al oír hablar del sangriento pasado de purgas del tirano, Arinel sintió un escalofrío y se preguntó qué estaría tramando realmente el emperador detrás de aquel baile. Mientras seguía preocupada por aquellos comentarios, una voz muy familiar la llamó de repente desde atrás, haciendo que se volviera sobresaltada. Al girarse, Arinel reconoció encantada a la elegante y distinguida señora Allens. La señora Allens elogió sin reservas la belleza, la presencia y el elegante andar de Arinel. La niña le agradeció alegremente todas sus enseñanzas, pero la dama insistió modestamente en que todo se debía al talento natural de Arinel. Tras aceptar educadamente el cumplido, Arinel preguntó con curiosidad a la señora Allens qué significaba realmente aquella oportunidad de oro para las jóvenes nobles, de la que todos hablaban. La señora Allens explicó entre risas que el emperador apenas pasaba de los 30 y seguía sin emperatriz, por lo que muchas jóvenes aspiraban al puesto, y bromeó diciendo que todas eran posibles futuras suegras de Arinel, dejándola petrificada. Al recordar que la anterior emperatriz había fallecido después de dar a luz a Britton, Arinel se preocupó. Todavía no se había acostumbrado ni siquiera a ser la prometida del príncipe heredero, y ahora también tenía que lidiar con semejante lío de suegros imperiales. Al notar que los nobles empezaban a observarlas y a acercarse entre murmullos, la señora Allen se despidió rápidamente de Arinel y se marchó para evitar complicaciones. Antes de irse, todavía tuvo tiempo de darle una pista con una sonrisa traviesa. Aquella noche, el príncipe heredero llevaría una misteriosa máscara negra. Al ver cómo la señora Allens apenas había dado unos pasos, cuando una multitud de nobles la rodeó y se la llevó prácticamente a rastras para hablar con ella, Arinel solo pudo sonreír con resignación. Ser famosa tenía lo suyo. Al observar al emperador, que pese a su fama de tirano, resultaba increíblemente atractivo para las mujeres,
Arinel se preguntó si todo aquel magnetismo se debía simplemente a que era absurdamente guapo. Mientras estaba distraída con esos pensamientos, un camarero se acercó con una bandeja y le preguntó educadamente si prefería zumo de naranja o de manzana. Arinel eligió un vaso de zumo de manzana. Apenas había dado un sorbo al refrescante zumo cuando el camarero se inclinó y le susurró algo misterioso al oído. Aquellas inesperadas palabras hicieron que Arinel abriera los ojos como platos. Al fijarse bien en el rostro del camarero bajo la máscara, Arinel estuvo a punto de gritar al reconocer al amable tío Zimmer, el granjero de Galnem. Zimmer se llevó inmediatamente un dedo a los labios indicándole que guardara silencio, dejando a Arinel completamente desconcertada. El hombre le hizo una seña para que lo acompañara a un rincón apartado del salón donde pudieran hablar en privado. Una vez en un lugar tranquilo, Zimmer la saludó alegremente, pero Arinel fue directa al grano y le preguntó cómo había conseguido transformarse hasta parecer exactamente el Zimmer de aquellos tiempos. Zimmer sonrió y explicó que bastaba con beber una poción de transformación preparada por un alquimista para cambiar fácilmente el color del pelo y de los ojos, aunque tenía un pequeño efecto secundario, perder temporalmente la voz. Arinel preguntó preocupada si llevaba años tomando una poción tan peligrosa, pero él la tranquilizó diciendo que tenía una resistencia extraordinaria y que el disfraz era imprescindible para evitar los ojos de sus enemigos. El emperador, bajo la identidad del tío Zimmer, confesó que lamentaba no haber podido contarle la verdad en aquel entonces. Zimmer admitió con pesar que tampoco se había sentido bien ocultándole a la niña las ambiciones y los planes secretos de la familia imperial. Arinel recordó de repente los dolorosos días en Galnem, cuando se despertó y descubrió que todos sus vecinos habían desaparecido sin dejar rastro, como si la hubieran abandonado completamente sola. Tras conocer toda la verdad, Arinel suspiró y se mostró comprensiva, consciente de que Zimmer había tenido que acelerar un arriesgadísimo plan imperial lleno de peligros. La niña le dedicó una sonrisa adorable y anunció magnánimamente que lo perdonaría, pero solo por aquella vez. Feliz por haber sido perdonado, Zimmer propuso entusiasmado que a partir de entonces Arinel fuera todos los días al palacio a jugar con él, haciendo que la niña gritara horrorizada que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Zimmer se puso serio de repente y preguntó si el hecho de que Arinel estuviera tan especialmente arreglada aquella noche significaba que también estaba tramando algún plan secreto. Al ver su expresión pensativa, Arinel parpadeó desconcertada y preguntó qué tenía eso que ver con ella. Zimmer se acercó un poco y, con una sonrisa burlona, comentó que últimamente parecía estar evitándolo deliberadamente. Al verse descubierta, Arinel agitó las manos nerviosa y aseguró que no estaba evitándolo, sino que simplemente había estado demasiado ocupada, prometiendo visitarlo en cuanto todo se estabilizara. Zimmer le preguntó si le gustaba el baile, y Arinel respondió que sí, lo que hizo que él revelara satisfecho que toda aquella celebración había sido organizada expresamente para ella. El emperador miró a Arinel con ternura, y le pidió que nunca olvidara que siempre la protegería de manera incondicional. Con una sonrisa cálida, expresó su deseo de ser aquella noche simplemente el amable tío Zimmer y escuchar a la niña contarle todas sus pequeñas historias cotidianas. Fuera del palacio, varias figuras de asesinos se ocultaban en la oscuridad cerca del balcón del salón, presagiando que una nueva tormenta estaba a punto de estallar. Tras aquella cálida conversación, Zimmer se despidió temporalmente de Arinel para regresar a sus obligaciones imperiales. Arinel sonrió y lo tranquilizó, diciéndole que podía marcharse sin preocuparse porque ningún idiota perdería el tiempo molestando a una niña tan inofensiva como ella. La niña aceptó con una sonrisa, aunque no olvidó hacerle prometer al emperador, en tono travieso, que también corregiría de una vez sus exagerados hábitos de comida selectiva. Mientras paseaba sola por uno de los pasillos del palacio, Arinel se detuvo al escuchar accidentalmente los murmullos de unas personas que parecían estar buscando la manera de impedir algo. Los nobles se quejaban entre susurros de que últimamente el emperador imponía todo a su antojo y que, desde que había aparecido esa mocosa de los Mylar, la situación había empeorado aún más, haciendo que Arinel empezara a sudar preguntándose si estaban hablando mal de ella. En un rincón del pasillo, una dama pelirroja pidió apresuradamente a sus compañeros que bajaran la voz para que nadie los oyera, mientras el hombre que estaba a su lado comentaba con amargura que su familia no estaba mucho mejor que los Machiart, pues el emperador ya había eliminado a todos sus aliados. Oculta tras una esquina del palacio, Arinel escuchaba una conversación misteriosa en la que el duque Machiart, con una máscara negra, decía pensativo a una dama noble
que comprendía perfectamente su impaciencia, pero que lo más sensato era mantenerse al margen de aquella disputa. La imagen de una espada ensangrentada clavada en el frío suelo de una mazmorra aparecía como un escalofriante recordatorio de una voz misteriosa sobre las brutales purgas del pasado y la implacable determinación del emperador contra los traidores. Arinel bajó la cabeza pensativa y se preguntó qué sería en realidad aquella mancha negra, descrita como una terrible maldición que llevaba generaciones persiguiendo a la familia imperial Aslet. La niña hojeó antiguos libros de magia en busca de una cura, y quedó asombrada al volver a leer que el espíritu de la luz era el origen de todos los seres, y que sólo un mago de luz podía eliminar aquella mancha negra, preguntándose si se trataba del mismo secreto que había encontrado por casualidad en una nota anterior. Al oír unos pasos ligeros acercándose desde el salón exterior, Arinel se escondió rápidamente detrás de una magnífica cortina, contuvo la respiración y se obligó a escuchar con toda atención para no perderse ningún detalle importante. Absorta en sus pensamientos, Arinel chocó de repente y con enorme fuerza contra una arrogante joven pelirroja que llevaba una máscara morada, haciendo que ambas trastabillaran doloridas y soltaran un grito. El elegante abanico de plumas de la pelirroja cayó de golpe al suelo, y ella abrió los ojos con furia, acusó a Arinel de ser una maleducada y atacó cruelmente su aspecto, burlándose de su anticuado pelo color paja y sus ojos verdes. La joven no se detuvo ahí, agarró la mano de Arinel y se burló con desprecio de que el dorso era tan áspero como papel de lija, propio de los miserables trabajadores, mientras Arinel, avergonzada y sudando, soportaba en silencio. Al contemplar su expresión altiva y escuchar aquel desagradable tono autoritario, Arinel frunció ligeramente el ceño y se preguntó si aquella voz tan familiar pertenecía precisamente a la persona que estaba pensando. Las caprichosas jóvenes nobles se reunieron alrededor de Arinel, señalaron su sencilla máscara y se rieron a carcajadas diciendo que parecía barata y mellada, como si la hubieran fabricado con una herradura vieja, humillándola en pleno salón. Enfurecida, la pelirroja levantó su afilado abanico y lo apuntó hacia el rostro de Arinel, obligando a la niña a alzar las manos para protegerse y exigirle en voz alta que detuviera inmediatamente aquel comportamiento. En medio de la tensión, apareció de repente un joven de aspecto intelectual y gafas con una expresión muy seria, haciendo que Arinel pronunciara sorprendida el nombre de Mars. Pero no, quien había intervenido era Britton, vestido con un elegante traje negro y una misteriosa máscara que le cubría medio rostro, y todos a su alrededor quedaron en silencio ante su fría presencia. Britton se colocó valientemente delante de Arinel y reprendió con frialdad a la joven, diciéndole que intentar golpear a alguien durante un baile celebrado en el Palacio Imperial era una conducta vergonzosa. La pelirroja empezó a temblar al reconocer al mismísimo príncipe heredero Britton. Intentando salvar las apariencias, la joven caprichosa comenzó a sollozar y a patalear, insistiendo en que la verdadera víctima era ella, porque aquella campesina había chocado contra su hombro y provocado que se le cayera su valioso abanico. Ignorando todas sus excusas, el príncipe heredero Britton la fulminó con sus fríos ojos verde esmeralda y declaró que cualquiera que se atreviera a faltarle al respeto a su prometida acabaría lamentándolo profundamente. Humillada públicamente, la arrogante joven se quedó entre la vergüenza y la rabia, y, apretando los dientes, acusó a Britton de ser injusto por tratarla tan cruelmente, solo porque no había reconocido quiénes eran bajo las máscaras. Incapaz de soportar más aquella humillación, la pelirroja gritó llena de resentimiento que el príncipe heredero era demasiado cruel y salió corriendo entre lágrimas, seguida apresuradamente por sus doncellas. Al volverse hacia Arinel, Britton abandonó de inmediato su expresión fría y le preguntó con preocupación si se había hecho daño o se había asustado, mientras la niña sonreía aliviada y le agradecía haber intervenido a tiempo. Arinel incluso se rió para sus adentros pensando que, después de años fortaleciendo el cuerpo cavando y cultivando remolacha roja en Galnem, una señorita tan delicada jamás habría podido derribarla aunque se le hubiera lanzado encima. Al ver que cada vez se reunían más nobles alrededor, murmurando y señalando después del altercado, Arinel suspiró al darse cuenta de que todo aquello estaba atrayendo demasiada atención innecesaria. Al notar el ambiente sofocante, Britton tomó rápidamente la mano de Arinel y se la llevó, diciéndole en voz baja que lo siguiera para apartarse de aquella multitud de curiosos. Ambos caminaron bajo los árboles susurrantes del bosque imperial, iluminados por la luna llena, dejando atrás por un momento el bullicio del fastuoso salón. Después de caminar un rato, Arinel preguntó con cuidado si Britton estaba bien,
pues la señorita Machiart parecía realmente destrozada y se había sentido traicionada al ser reprendida de aquel modo por el propio príncipe heredero. Britton apartó ligeramente la mirada y respondió con frialdad que su relación con la señorita Machiart no era distinta de la que mantenía con cualquier otro noble, y que cuando un súbdito se comportaba con arrogancia era perfectamente natural corregirlo. Sin embargo, el príncipe heredero se quedó de pronto a medias, con una expresión pensativa cargada de cosas que no decía. Entonces Britton soltó con total naturalidad que, si Arinel estaba molesta, él podía encargarse definitivamente de aquella joven, haciendo que Arinel pegara un respingo y agitara las manos, pidiéndole que no convirtiera un pequeño problema en algo tan violento. Al ver la dulce sonrisa de Britton acompañada de una inquietante aura asesina mientras prometía hacer cualquier cosa que ella quisiera, Arinel sintió un escalofrío y se preguntó si el príncipe heredero sería siempre tan aterrador. Mientras caminaban juntos, Britton se detuvo de repente. Sus ojos verde esmeralda se contrajeron al percibir una peligrosa energía mágica oscilando a su alrededor. Antes de poder reaccionar, una figura enmascarada saltó desde las ramas con una afilada daga. Britton gritó alarmado que había asesinos emboscados y ordenó a Arinel que se apartara del peligro. El asesino observó fríamente el cabello plateado y los ojos verdes de Britton, confirmó que era el príncipe heredero del reino de Aslet y ordenó a sus compañeros rodearlo y capturarlo vivo a cualquier precio. En aquella situación desesperada, Britton intentó empujar a Arinel lejos y le gritó que huyera a un lugar seguro, pero ella le agarró la mano preocupada y preguntó cómo pensaba enfrentarse solo a todos aquellos enemigos. Arinel pensó furiosa que aquel mocoso estaba diciendo auténticas tonterías. ¿Cómo iba a abandonarlo allí solo ante semejante peligro? Así que insistió en que debían escapar juntos. Los pasos de los perseguidores resonaron cada vez más cerca, y los asesinos gruñeron preguntando a dónde demonios pensaban huir aquellos dos niños, haciendo que Arinel se diera cuenta horrorizada de que ya los tenían prácticamente encima. El líder de los asesinos los miró lleno de odio y habló de la cruel sangre Parmes, que había dominado el trono mediante una opresión sangrienta durante generaciones, como si estuviera dictando la sentencia de muerte del joven príncipe. Levantó su reluciente espada y juró que acabaría personalmente con la vida del príncipe heredero allí mismo, mientras los caballeros de escolta solo podían gritar desesperados advirtiendo del peligro. Al ver la hoja helada lanzarse directamente hacia ella, Arinel gritó aterrorizada y pensó desesperadamente que acababa de iniciar su plan para restaurar la prestigiosa casa del marqués Mylar y todavía tenía demasiados sueños por cumplir como para aceptar morir absurdamente en un rincón como aquel. En aquel instante entre la vida y la muerte, regresó a su mente el recuerdo de una antigua conversación con su padre, cuando Arinel le preguntó inocentemente por los espíritus mágicos porque quería comprender mejor el extraordinario poder de aquel legendario gran mago elemental. Su padre Hyacin sonrió con enorme bondad y calidez y le explicó que el poder de los espíritus elementales a veces despertaba más tarde de lo habitual, por lo que debía confiar siempre en el talento que permanecía oculto en su interior. De vuelta al presente, la magia elemental de luz dormida dentro de Arinel estalló violentamente ante la amenaza de muerte, haciendo que su pequeña palma irradiara una luz tan brillante y magnífica que cegó a todos. Arinel reunió todas sus fuerzas, gritó a los asesinos que se largaran y liberó una potente explosión de magia elemental que los lanzó por los aires entre alaridos de pánico. Una gran explosión sacudió parte del bosque, la enorme onda de choque derribó árboles y lanzó a los asesinos contra el suelo entre gemidos de dolor, mientras Arinel permanecía jadeando, exhausta después de liberar una cantidad de magia excesiva para el cuerpo de una niña. Al presenciar aquel enorme poder elemental brotando de repente de una niña aparentemente indefensa, Britton abrió los ojos como platos y balbuceó el nombre de Arinel, completamente atónito. De pronto, una sonora carcajada masculina, profunda como un trueno, resonó desde la oscuridad del bosque, y una voz elogió alegremente su propia intuición, afirmando que no se había equivocado al reconocer el talento de una futura gran comandante. Al ver que una maga elemental se interponía en sus planes, el asesino gruñó enfurecido y decidió concentrar toda su intención asesina en Arinel para eliminarla primero antes de que se convirtiera en una amenaza mayor. Al darse cuenta de que el peligro se dirigía hacia Arinel, Britton le pidió que huyera de inmediato, pero ella se aferró tercamente a su mano y se negó a abandonarlo. Ambos corrieron hacia el majestuoso castillo mientras Arinel intentaba tranquilizarlo diciendo que, en cuanto llegaran detrás de las murallas, podrían encontrar caballeros de refuerzo y ponerse a salvo.
Sin embargo, antes de que pudieran avanzar mucho, una enorme figura cubierta con una gruesa armadura plateada apareció bloqueándoles el paso entre inquietantes sonidos de cadenas, emanando una presencia muchísimo más aterradora que la de aquellos asesinos de poca monta. El imponente caballero acorazado desenvainó una enorme espada y se plantó delante de los niños, afirmando fríamente que aquellas ratas infiltradas habían subestimado demasiado a la familia imperial. Ante la aplastante presión asesina de aquel gigantesco caballero, Arinel tembló y empezó a sudar, pensando impotente que estaba tan aterrada que ya ni siquiera se atrevía a imaginar la posibilidad de huir. Al observar con atención su enorme complexión y aquellos característicos ojos ámbar visibles bajo el casco, Arinel sintió una extraña familiaridad y empezó a sospechar quién era realmente. Arinel preguntó tímidamente, «¿Tío Pamel?», haciendo que el caballero estallara en carcajadas y alabara su agudeza por haberlo reconocido enseguida, asegurando que tenía un talento innato digno de una futura gran general. El caballero se quitó el casco, revelando un rostro curtido y firme acompañado de una sonrisa cálida, y dio la bienvenida a Arinel después de tanto tiempo desde que habían dejado Galnem. Al ver el verdadero rostro bajo aquella imponente armadura, Arinel abrió la boca de par en par y gritó al descubrir que el fornido y amable granjero de Galnem era en realidad Pamel Garment, el poderosísimo ministro de guerra del imperio. El rostro imponente del ministro de guerra Pamel Garment apareció en toda su majestuosidad, representando una posición tan elevada que cualquiera inclinaría la cabeza al escuchar su nombre. Arinel recordó inmediatamente su cuaderno de magia, donde había anotado cuidadosamente las valiosas pistas sobre aquel célebre ministro de guerra que aparecían en la novela original. En la historia original, la casa Garment de Pamel era una prestigiosa familia de dioses de la guerra que había controlado el poder militar del imperio durante generaciones, y el propio Pamel era descrito como un hombre tan cruel y sanguinario que se había ganado el legendario apodo de «demonio de sangre azul». Los ojos ámbar de Pamel brillaron con una peligrosa luz mágica mientras se preparaba para descargar toda su furia sobre los osados asesinos que habían intentado atacar al príncipe heredero. Pamel rugió amenazador y preguntó quién demonios les había dado permiso para atentar contra el sucesor de la familia imperial y el mismísimo príncipe heredero delante de sus narices. Una brutal paliza estalló en medio del bosque, con sonidos de huesos rompiéndose y gritos desesperados de los asesinos suplicando por sus vidas, mientras Pamel los machacaba sin fallar un solo golpe. En cuestión de instantes, el campo de batalla quedó completamente despejado, y Pamel, con la enorme espada ensangrentada apoyada sobre el hombro, sonrió amablemente a los niños y les aseguró que ya había resuelto aquel pequeño problema. Britton propuso rápidamente que los soldados limpiaran la zona y arrastraran a todos los asesinos que aún respiraban hasta las mazmorras subterráneas para interrogarlos más adelante. Pamel ordenó al príncipe heredero mantener en secreto el intento de asesinato para evitar sembrar el pánico, y gruñó que cualquiera que creyera poder escapar del castigo de Pamel Garment estaba muy equivocado. Al pensar en todos los problemas políticos que se avecinaban, Pamel se llevó las manos a la cabeza y suspiró con impotencia, masajeándose la frente ante el desastre que tenía por delante la familia imperial. Cuando se volvió hacia Arinel, toda su brutalidad desapareció al instante y fue sustituida por una enorme sonrisa mientras expresaba lo feliz que estaba de reencontrarse con su querida sobrina en la espléndida capital de Aslet. Arinel le respondió con una sonrisa llena de afecto y bromeó diciendo que siempre había sospechado que aquella enorme complexión de guardián de templo no pegaba demasiado con un granjero corriente, y que ahora por fin entendía que en realidad era el temido ministro de guerra del imperio. La ilustre posición de la casa ducal Garment se remontaba a generaciones de comandantes que habían protegido el trono de Aslet, convirtiéndose en el símbolo viviente de unos invencibles dioses de la guerra. Amel explicó alegremente que la razón por la que había aparecido en la remota aldea de Galnem era simplemente porque había recibido la misión secreta de actuar como capitán de los caballeros que escoltaban al emperador durante su viaje de incógnito. Arinel conectó todas las sorprendentes revelaciones y se dio cuenta, completamente atónita, de que las tres humildes familias vecinas de Galnem eran en realidad las tres figuras más poderosas del imperio: el emperador, el ministro de guerra y el primer ministro imperial. La niña se rascó la cabeza con cierta vergüenza y preguntó a Pamel por los antiguos vecinos de Galnem, mientras él apretaba con entusiasmo sus guantes metálicos, haciendo crujir las articulaciones ante el interesante reencuentro que se avecinaba. El imponente duque Pamel proclamó a gritos que aquellos miserables aspirantes al poder
no eran más que peces pequeños que acabarían aplastados por él, y que todo el mundo solo recordaría la legendaria gloria del ejército de Pamel. Al escuchar semejante discurso grandilocuente, Arinel se quedó a su lado sin entender qué demonios estaba diciendo ahora aquel impresionante duque. La niña pensó que, por cómo hablaba del sucesor, parecía que entre los antiguos habitantes de Galnem todavía podían esconderse bastantes nobles poderosos. Al percibir que la situación seguía siendo peligrosa, uno de los caballeros se acercó para intervenir y recomendó llevar a Arinel de vuelta al salón del baile, que estaba fuertemente protegido y donde solo podían entrar personas cuya identidad hubiese sido verificada. Pamela asintió. Britton también pidió al capitán de los caballeros que vigilara cuidadosamente el exterior, mientras él entraría personalmente a comprobar de nuevo la identidad de todos los invitados, y el capitán aceptó sin dudarlo. Al volverse hacia Arinel, el capitán sonrió amablemente, dijo que sin duda se había llevado un susto enorme, le aconsejó entrar a descansar y prometió que volverían a verse pronto. Arinel iba a llamarlo cariñosamente tío Pa, cuando Britton la corrigió inmediatamente con voz seria, recordándole que debía dirigirse a él como duque Pamel, por respeto al protocolo. Britton se despidió de Arinel para atender sus obligaciones, recordándole con total seriedad que afuera todavía había mucho peligro y que debía quedarse obedientemente dentro del salón. Arinel sonrió traviesa tras su máscara, aceptó con educación y deseó también a su Alteza Britton que tuviera cuidado. Nada más terminar de hablar, y justo cuando el ambiente empezaba a calmarse, el estómago vacío de Arinel soltó un sonoro grrr, haciéndola avergonzarse al comprender que necesitaba encontrar algo de comer cuanto antes. Cuando estaba a punto de colarse alegremente en el salón para buscar algo con lo que llenar el estómago, Arinel se sobresaltó al oír gritos desesperados de ¡fuego!, procedentes del interior. Todo se volvió caótico cuando las llamas empezaron a devorarlo todo, y la gente gritaba desesperada pidiendo agua, aunque el incendio seguía creciendo sin control. Contemplando las llamas, Arinel no pudo evitar preguntarse qué clase de conspiración estaba ocurriendo. Primero un ataque de asesinos, y ahora un incendio. El rostro de Arinel reflejaba desconcierto y pánico ante aquella sucesión de desgracias. Sinceramente, ya no entendía qué demonios estaba pasando en aquel lugar. Por suerte, después de un gran alboroto el fuego quedó controlado dentro de la cocina y no se extendió más. Los guardias gritaban preguntando por los heridos y pidiendo camillas mientras limpiaban la zona destruida. Al ver que la cocina imperial se había reducido prácticamente a un montón de ceniza negra, las doncellas solo podían llorar impotentes, mientras Arinel se preguntaba quién habría sido tan atrevido como para prender fuego precisamente en un lugar tan delicado. La niña se acercó a una doncella y preguntó si el fuego estaba completamente apagado. Recibió un asentimiento como respuesta, aunque seguía teniendo muchas dudas sobre la causa de aquel desastroso incendio. La verdad terminó dejando a todo el mundo sin palabras. Los culpables eran el joven señor Sile y la señorita Metten, que habían estado jugando con fuego detrás de la cocina y casi habían reducido todo el palacio a cenizas. Una doncella cerró los ojos con desesperación y explicó que, según la tradición, el helado de nieve debía servirse obligatoriamente al final de la fiesta, pero las llamas habían destruido toda la fruta almacenada y aquello era un desastre sin solución. Al ver la angustia de las doncellas, Arinel pidió educadamente permiso para interrumpir, haciendo que todas se volvieran sorprendidas hacia ella. En la cocina llena de humo, el jefe de cocina gritó preguntando si quedaba alguna fruta, pero su ayudante respondió temblando que el calor la había echado toda a perder. El hombre maldijo desesperado porque, si aquel banquete imperial se arruinaba, probablemente acabarían todos sin cabeza. El ayudante, llorando, preguntó al jefe de cocina qué podían hacer, pero él solo pudo agarrarse la cabeza y gemir impotente ante aquella situación desesperada. Arinel observó la cocina a escondidas y pensó que tampoco tenía ninguna solución clara, pero finalmente decidió entrar y saludar con voz firme para llamar su atención. Al ver que la señorita Arinel de la casa Mailar había aparecido allí, el chef se quedó atónito y empezó a disculparse apresuradamente por el desorden y la suciedad de la cocina, recomendándole que se marchara antes de que resultara peligroso. A diferencia de ellos, Arinel sonrió con una expresión calculadora y pensó que aquella era la oportunidad perfecta para jugar su mejor carta, una ocasión que no podía permitirse desperdiciar. Con una sonrisa radiante, sugirió que, en lugar de seguir entrando en pánico, podían probar a utilizar unos ingredientes especiales que ella tenía disponibles para preparar un delicioso helado de nieve y salvar el banquete.
Los dos cocineros imperiales la miraron como si acabaran de recibir un salvavidas y preguntaron, con los ojos abiertos de par en par, si hablaba en serio. Arinel aseguró con confianza que había preparado aquel postre muchas veces y que todos los que lo probaban lo adoraban. Además, prometió enviar inmediatamente a alguien a la mansión Mylar para traer los ingredientes y comenzó a revelar cuál era aquel ingrediente milagroso. Mientras tanto, en el magnífico salón, los nobles empezaban a reunirse y murmurar con curiosidad sobre el retraso del postre. Cuando apareció el precioso helado de nieve color rubí, una dama comentó que no se parecía al helado tradicional anunciado al principio, y un caballero cercano explicó que probablemente la cocina había tenido que cambiar el plato a causa del incendio. Una hermosa joven con máscara blanca probó una cucharada y sus ojos se iluminaron con sorpresa, pues aquel sabor tan particular le resultaba extrañamente familiar. En un rincón del salón, la elegante señora Allens sostenía una copa de helado color rubí con una sonrisa orgullosa, atrayendo numerosas miradas curiosas y admiradas. Una invitada exclamó emocionada al reconocer que era el legendario helado de nieve que había causado furor en la fiesta del té de la señora Allens y que todo el mundo había intentado comprar desesperadamente, dejando también boquiabierto al caballero de su lado. El salón estalló en elogios. Algunos estaban encantados de volver a probar aquel sabor celestial, y otros se volvían locos intentando averiguar con qué se hacía algo tan delicadamente dulce, fresco y capaz de derretirse en la lengua de forma tan maravillosa. Alguien incluso declaró que, si el paraíso tuviera sabor, sin duda sería exactamente como aquel extraordinario helado de nieve. Los nobles rodearon emocionados a la señora Allens y empezaron a bombardearla con preguntas sobre la receta secreta y sobre si lo había preparado ella misma. Cuando oyó que alguien dudaba de que una niña de pueblo recién llegada a la capital pudiera preparar un postre tan refinado, la señora Allens confirmó con firmeza que era absolutamente cierto. Sonrió orgullosa y reveló la sorprendente verdad. Aquel elegante helado de nieve estaba elaborado con remolacha roja, dejando a todos los invitados completamente paralizados. La multitud empezó a protestar incrédula, preguntando si estaba bromeando, porque la remolacha roja era tan amarga que nadie quería cultivarla, pero la señora Allens insistió en que la señorita Mylar no había mentido. Para reforzar todavía más su credibilidad, los cocineros imperiales confirmaron también que todo aquel delicioso helado había sido elaborado precisamente con la despreciada remolacha roja. Volvieron a escucharse murmullos incómodos. Algunos admitían que, por muy delicioso que fuera, seguía resultando extraño comer remolacha roja, y otros se burlaban diciendo que aquello no era más que pienso para animales. La señora Allens respondió con un firme discurso. Un plato de categoría no dependía de que sus ingredientes fueran humildes o lujosos, sino del talento extraordinario del cocinero, y Arinel la había conquistado desde el primer bocado. Su convincente explicación hizo que los nobles empezaran a asentir, admitiendo que parecía imposible que un ingrediente tan despreciado pudiera transformarse en un sabor tan espectacular. La señora Allens lo comparó poéticamente con descubrir una magnífica joya escondida bajo una capa de barro. Entusiasmada, declaró que aquel día habían inaugurado juntos una nueva era de alta gastronomía y alzó su copa para invitar a todos a brindar por aquel gran descubrimiento. El sonido de las copas chocando y los gritos de «Salud» resonaron por todo el magnífico salón entre la enorme emoción de los invitados. Desde un rincón, Arinel saboreaba su helado con una sonrisa satisfecha, porque su plan había funcionado a la perfección gracias al apoyo de la señora Allens, mientras Adam, detrás de ella, también celebraba en silencio que todo estuviera saliendo según lo previsto. Sin embargo, el buen ambiente se enfrió de golpe cuando un noble pelirrojo cercano abrió los ojos con sorpresa y enfado al contemplar el éxito de Arinel. Apretó los dientes y gruñó preguntando quién se había atrevido a montar una farsa tan vulgar en pleno banquete imperial. Al ver a su querida hija Lariel montando en cólera, el duque Macheart le preguntó con calma qué ocurría, y ella empezó inmediatamente a lloriquear ante sus padres, diciendo que un simple sirviente se había atrevido a insultarla. Lariel señaló con arrogancia y gritó preguntando si aquel insolente sabía con quién estaba hablando y cómo se atrevía a faltarle al respeto a una joven de su posición. En plena rabieta, Lariel tiró al suelo de un manotazo toda la bandeja de helado de nieve mientras lo insultaba, diciendo que aquella basura barata era una ofensa para su paladar. El estruendo de los platos rompiéndose resonó en el salón silencioso y todos se volvieron sorprendidos hacia la conducta grosera de la caprichosa joven. Y no se detuvo ahí.
Gritó que aquel miserable helado hecho con remolacha roja servía más para alimentar animales que para ofrecérselo a nobles. La exagerada reacción y las palabras arrogantes del Ariel provocaron inmediatamente miradas incómodas y murmullos de desaprobación entre los invitados. Al notar que el ambiente se había vuelto de pronto escalofriante por la presencia del emperador, el duque Macheart agarró con fuerza el hombro de su hija y le siseó entre dientes que, si quería seguir con vida, cerrara la boca inmediatamente. Lariel, dolorida y aterrada por la brusca reprimenda de su padre, sudaba a mares y no podía entender qué demonios tenía Arinel de especial para que su padre estuviera tan asustado. La joven quedó completamente inmóvil y pálida al percibir la aplastante presión que había caído sobre todo el salón. El duque Macheart se inclinó apresuradamente hasta casi tocar el suelo frente al emperador, asumió temblando toda la culpa y se reprochó no haber educado bien a su hija, permitiendo que provocara semejante desastre. Ante la arrogancia del Ariel, el emperador liberó una presencia aterradora y declaró fríamente que jamás toleraría una conducta basada en humillar y despreciar a los demás. El emperador lanzó una severa advertencia para asegurarse de que aquella farsa nunca volviera a repetirse, mientras el duque Macheart temblaba suplicando clemencia. Al observar la escena, Arinel suspiró con los brazos cruzados. Aunque sentía cierta lástima por el destino del Ariel, también pensaba que se lo había buscado ella sola. El emperador recorrió a la multitud con la mirada y afirmó que aquel lamentable desenlace era el precio que la joven debía pagar por su arrogancia y por pasarse la vida menospreciando a los demás. Cuando el emperador se volvió de repente para pedirle opinión, Arinel dio un respingo y se lamentó internamente. Semejante pregunta suponía demasiada presión para una niña. El emperador la miró de forma significativa, como preguntándole qué castigo deseaba para quien la había insultado, y Arinel se quedó inmóvil sin saber qué responder. Tras recuperar la calma, Arinel dio un pequeño paso al frente y pidió educadamente permiso para decir unas palabras, haciendo que el emperador mostrara interés y se dispusiera a escucharla. Todo el salón quedó en silencio, salvo por algunos susurros curiosos de los nobles que observaban atentamente cada gesto de la pequeña Mylar. El emperador anunció oficialmente el castigo para la señorita Macheart, por su conducta grosera y por haber causado semejante escándalo durante el solemne banquete imperial. Desde aquel día, Lariel quedó oficialmente vetada y jamás podría volver a poner un pie en el palacio. Entre llantos, tuvo que subir al carruaje y marcharse completamente humillada. Aquella dura condena equivalía prácticamente a expulsar a Lariel de la alta sociedad y servía además como una severa advertencia del emperador a la casa Macheart, por lo que la arrogante joven tendría que mantener un perfil bajo durante bastante tiempo. De regreso a su habitación después de un agotador día lleno de problemas, desde incendios hasta luchas políticas, Arinel se dejó caer exhausta sobre un diván, bostezó y decidió que necesitaba dormir profundamente para recuperar fuerzas. El tenso interrogatorio comenzó cuando el asesino de cabello castaño, fuertemente atado, gritó con odio que años atrás debería haber matado al príncipe de pelo blanco en aquel callejón, si no hubiera sido por la molesta intervención de la niña Mylar. El asesino maldijo frenéticamente al joven príncipe, llamándolo traidor, demonio y monstruo sin humanidad, mientras él permanecía sentado en silencio observándolo con frialdad. Sin inmutarse ante los insultos del criminal, el joven príncipe declaró despiadadamente que haría que lamentara hasta el día en que había nacido. El asesino sonrió con la boca ensangrentada y lo desafió, asegurando que moriría antes de revelar una sola palabra y que no lamentaba nada. Siguió provocando al príncipe, gruñendo que su único arrepentimiento era no haber podido despedazarlo en 100 trozos igual que a aquel maldito mago elemental, haciendo que el príncipe se llenara de furia. El rostro del príncipe se oscureció con una intención asesina, se dio la vuelta y se marchó lanzando una fría amenaza, diciendo que estaba deseando comprobar cuánto tiempo podría seguir resistiendo bajo las torturas. Los gritos de dolor extremo resonaron por las profundas mazmorras, anunciando el comienzo de un brutal castigo para aquel asesino obstinado. El recuerdo de la sangrienta emboscada regresó de repente. Una lluvia de flechas había caído desde el cielo como una tormenta ante la sorpresa de todos. En medio de aquella lluvia de proyectiles, el capitán de los caballeros gritó alarmado a su Alteza Britton que todas las flechas estaban cubiertas con un veneno extremadamente letal y que no debía permitir que ni una sola lo rozara. Aunque los caballeros levantaban sus escudos de hierro con todas sus fuerzas mientras las flechas golpeaban contra ellos, la situación seguía siendo desesperadamente peligrosa. En pleno caos, un caballero leal señaló apresuradamente una ruta,
y pidió a su Alteza Britton que escapara por allí para romper el cerco enemigo. Finalmente, un caballero entró corriendo para informar al emperador del regreso seguro de Britton, que permanecía allí agotado, con el rostro manchado de sangre y polvo. Britton explicó preocupado a su padre que, aunque el duque Garment había capturado a todos los atacantes que quedaban en el exterior, tenía que existir un infiltrado dentro del palacio que les hubiera ayudado a entrar. El emperador asintió con expresión grave y dijo que aquello requería una investigación mucho más profunda, antes de preguntar a su hijo por otra cuestión. El emperador preguntó a Britton si era cierto que él y Arinel habían conseguido mantener ocupados a los asesinos hasta que el duque Garment llegó con refuerzos. Después añadió con suspicacia que Britton ni siquiera llevaba espada, mientras que los enemigos estaban completamente armados, y preguntó cómo era posible que los dos niños hubieran sobrevivido milagrosamente, dejando a Britton en silencio. Ante la insistencia de su padre, Britton acabó confesando que Arinel había liberado una enorme energía elemental y había hecho retroceder a los atacantes, y que en realidad había sido él quien terminó protegido por ella. Y el emperador quedó atónito al saber que Arinel había despertado el legendario poder elemental de su difunto padre, y permaneció pensativo al conocer que la niña se había arriesgado para salvar a Britton. El rostro del emperador reflejó nostalgia al recordar a su valiente amigo fallecido Hyacin, como si lo estuviera viendo de nuevo ante sus ojos. Britton bajó la cabeza lleno de culpa y confesó a su padre que se había sentido terriblemente inútil al tener que quedarse mirando mientras Arinel arriesgaba la vida para protegerlo. Sus ojos se llenaron de determinación y se prometió que se haría mucho más fuerte para proteger a Arinel y que jamás volvería a permitir que se encontrara en una situación tan peligrosa. De vuelta a la vida cotidiana, Arinel levantó emocionada su maleta y animó a Adam a ponerse en marcha, ahora que todos los preparativos para el nuevo plan estaban terminados. Adam informó alegremente a su señorita de que había oído que una gran multitud se estaba reuniendo en el mercado de la ciudad, haciendo que Arinel esperara con entusiasmo el acontecimiento que se acercaba. Arinel cerró el puño y se animó a sí misma, feliz de que por fin hubieran comenzado oficialmente los primeros pasos del plan para levantar de nuevo a la familia Mylar. Adam sostenía diligentemente una pila de documentos y explicó que muchos de los candidatos tenían una gran experiencia en el sector alimentario, por lo que había intentado equilibrar las contrataciones entre trabajadores veteranos y gente nueva. Arinel preguntó cuidadosamente si todos ellos se encargarían del procesamiento de alimentos, y Adam le pidió que enseñara a los empleados las técnicas básicas porque ninguno había trabajado antes con remolacha roja. Ella aceptó encantada. Arinel pensó satisfecha que, desde el baile de máscaras, la remolacha roja se había convertido de repente en una auténtica sensación entre la nobleza, y aunque algunos intentaban copiar su helado de nieve, todos fracasaban estrepitosamente ante aquella receta secreta. La niña imaginó con confianza cómo la tienda Mylar popularizaría la remolacha roja, un cultivo capaz de crecer incluso durante las malas cosechas y las hambrunas, creando así una base financiera sólida para recuperar el título de marqués de la familia. Arinel fue alegremente a visitar a la adorable joven pecosa de la familia del conde Anas, que acababa de terminar de sembrar remolacha roja en sus campos, y recibió con entusiasmo la colaboración con la señorita Mylar. Para reunir más ingredientes y mantener el ritmo de producción, Arinel y Adam decidieron ir juntos en carruaje al bullicioso mercado central para comprar más remolacha roja deshidratada. Frente al animado mercado, Arinel sonrió llena de confianza y bajó del carruaje para comenzar las compras. Sin embargo, ambos se quedaron de piedra al escuchar a los comerciantes lamentarse de que allí no quedaba ni una sola remolacha roja. Arinel puso una expresión descompuesta y se preguntó hasta qué punto debía de odiar la gente aquella remolacha para que ni un solo vendedor la ofreciera, mientras Adam solo podía agarrarse la cabeza y lamentar su propia falta de previsión. En medio del bloqueo, Adam descubrió algo inesperado y señaló rápidamente hacia un rincón del mercado, pidiendo a su señorita que mirara allí. Al ver un montón de remolachas rojas frescas, Arinel salió disparada hacia ellas y juntó las manos con emoción como si acabara de encontrar la salvación para su plan. Arinel preguntó educadamente si podía comprarlas y el dueño del puesto saludó amablemente a aquellos dos distinguidos clientes. Cuando la pequeña dijo que quería comprar absolutamente todas las remolachas, el vendedor abrió los ojos sorprendido y pidió confirmación, recibiendo un firme asentimiento de Arinel. El amable comerciante se rió diciendo que su familia debía de tener muchísimo ganado y le advirtió que tuviera cuidado porque demasiada remolacha podía sentar mal a los animales, pero Arinel aclaró que eran para consumo humano, dejándolo completamente paralizado.
El rostro del comerciante cambió de inmediato y empezó a sudar, horrorizado por aquella respuesta inconcebible. El vendedor preguntó temblando si aquella elegante señorita realmente pensaba comer la amarga remolacha roja, y Arinel siguió sonriendo alegremente mientras confirmaba que sí. Todavía incapaz de creérselo, el hombre preguntó si de verdad aquello se podía comer, haciendo que Arinel respondiera confundida, preguntándole qué tenía eso de raro. Al notar que las cosas se estaban poniendo tensas, Adam intervino rápidamente explicando que, por supuesto, la prepararían adecuadamente antes de comerla, pero el comerciante de pronto lo miró con una expresión furiosa. Del vendedor estalló de rabia y señaló a Adam, gritando que cómo podía un hombre tan fuerte ser tan cruel como para alimentar a su pequeña hija con semejante basura. El hombre siguió echándole la bronca, diciendo que por muy dura que fuera la vida, ningún padre debía obligar a su hija a comer pienso para caballos, mientras una multitud empezaba a reunirse alrededor y Adam intentaba desesperadamente aclarar el malentendido. La gente del mercado comenzó a señalarlo y criticarlo, diciendo que parecía un joven decente y bien vestido, pero trataba fatal a una niña, dejando a Adam con una expresión desesperada mientras lo negaba todo. La multitud indignada llegó incluso a llamarlo monstruo sin corazón, que merecía un castigo divino por hacer que una niña tan delgada comiera remolachas amargas, y Arinel ya no entendía cómo había acabado todo tan fuera de control. Arinel suspiró para sus adentros al darse cuenta de que la gente del imperio despreciaba la remolacha roja hasta extremos absurdos, y lamentó no haber mentido, diciendo que era para los caballos. El pobre Adam, rodeado por todos lados, solo podía suplicar entre lágrimas que creyeran que todo aquello era un terrible malentendido. Arinel no pudo soportar seguir viendo cómo culpaban e insultaban injustamente a Adam, así que decidió intervenir heroicamente para salvar a su compañero. Pero cuando Arinel explicó que la remolacha roja era una de sus comidas favoritas, la multitud quedó todavía más horrorizada y empezó a compadecerse de aquella pobre niña. Convencidos de que jamás había probado una comida decente, y por eso consideraba deliciosa una remolacha amarga, todos comenzaron a pedir que reunieran comida buena para la desgraciada criatura. Un amable vendedor metió rápidamente en los brazos de Arinel una cesta llena de jugosas manzanas rojas y le dijo con cariño que comiera bien para ponerse fuerte, mientras la niña aceptaba con los ojos húmedos, completamente desconcertada. Adam intentó explicar que Arinel no era su hija, sino la hija del difunto marqués, pero la multitud se enfadó todavía más, acusándolo ahora de ser un tutor irresponsable que maltrataba a la hija de un fallecido, obligándola a comer comida para animales. Por mucho que Adam gritara desesperado que todo era mentira, la multitud no dejaba de llamarlo miserable y sinvergüenza, mientras Arinel permanecía a su lado en silencio abrazada a la cesta de fruta. Otra mujer se acercó amablemente con más fruta para alimentar bien a Arinel, mientras la pobre niña intentaba defender a Adam explicando que de verdad le encantaba la remolacha roja y que nadie la estaba maltratando. Adam se volvió hacia Arinel con los ojos llenos de lágrimas y expresión herida, mientras ella solo podía pronunciar su nombre con culpa ante aquella situación tan absurda. Completamente humillado y amargado, Adam lloró y le rogó a Arinel que no dijera nada más, porque cada palabra empeoraba todavía más la situación. Adam comprendió entre sollozos que, cada vez que su señorita intentaba ayudarlo con buena intención, su imagen ante la gente empeoraba todavía más, y él parecía un villano cada vez más malvado. Al darse cuenta de que cualquier explicación era inútil, Arinel acabó rindiéndose y pidió a Adam que se marcharan de allí para poner fin a aquel desastre. Ya en el carruaje, rodeado de toda la fruta que les habían regalado, Adam juró destrozado que jamás volvería a pisar aquel maldito mercado, mientras Arinel sonreía incómoda e intentaba animarlo. Cuando se calmó, Adam analizó que el problema era que nadie conocía todavía el verdadero sabor de la remolacha roja, así que lo primero que tenían que hacer era difundir que aquel producto estaba causando sensación entre la nobleza. Arinel pensó que pedir de nuevo ayuda a la señora Allens era una buena opción, pero no podía depender siempre de ella. Entonces se le ocurrió una gran idea: pedir ayuda a las jóvenes nobles que había conocido en la fiesta del té, para que difundieran la noticia de boca en boca, y Adam elogió inmediatamente aquel brillante plan. El plan de difusión estaba cuidadosamente pensado para dirigirse a la nobleza de rango inferior y a los comerciantes adinerados, grupos que se relacionaban mucho entre sí y tendían a imitar sus estilos de vida. Adam explicó entusiasmado que, si aquel público compartía ampliamente su maravillosa experiencia probando el helado de remolacha durante el baile, sería el impulso perfecto para mejorar la reputación del producto, y Arinel estuvo totalmente de acuerdo.
Sin embargo, Adam señaló pensativo que depender únicamente de rumores no era suficientemente sólido y que necesitaban una forma todavía más segura y prestigiosa de respaldar su producto. Mientras reflexionaban, Adam exclamó de repente lleno de emoción al ocurrírsele una idea tan atrevida y brillante que incluso Arinel se quedó sorprendida. Decididos a actuar, ambos se dirigieron rápidamente al majestuoso palacio imperial, entraron en el gran salón y desde el interior les preguntaron qué los había llevado hasta allí a aquella hora. El solemne emperador estaba sentado en su trono, escuchando al mismo tiempo a dos poderosos ministros, Pamel Garment, ministro de guerra, y Piolena Allens, máxima dama de la corte imperial. Piolina Allens dio un paso al frente y declaró con firmeza ante el emperador que tenía un asunto de enorme importancia que necesitaba presentar y discutir de inmediato. La dama llamó la atención del emperador, preguntándole si el helado de remolacha roja no había sido precisamente el postre más destacado del reciente baile de máscaras. Allens propuso con confianza que, visto aquel rotundo éxito, la familia imperial colaborara directamente con Arinel para convertir el helado de remolacha roja en un manjar exclusivo para invitados distinguidos y promocionarlo también en la próxima feria destinada a la clase media. Por eso, pidió encarecidamente al emperador que permitiera incorporar a Arinel al servicio imperial para facilitar la gestión, pero antes de terminar, fue interrumpida por un brusco carraspeo del ministro de guerra. Sin la menor intención de ceder, Pamel declaró ante el emperador que, antes de decidir aquello, él también tenía una propuesta importante relacionada con Arinel que presentar, haciendo que Allens empezara a sudar de frustración. El curtido ministro de guerra intentó convencer al emperador de que le prestara a Arinel unas semanas para enseñar al ejército a preparar remolacha roja deshidratada, argumentando que era resistente y muy práctica, aunque su plan no parecía destinado a salir tan fácilmente como esperaba. Apenas terminó de hablar cuando el ministro empezó a sudar al escuchar un amenazador carraspeo de la dama imperial que tenía al lado, señal inequívoca de que iba a estallar una guerra por quedarse con Arinel. La veterana dama de la corte declaró tajantemente que, aunque la alimentación de los soldados era importante, la producción y almacenamiento de comida pertenecían tradicionalmente a la administración imperial, por lo que Arinel debía trabajar con ellos, haciendo que Pamel temblara de rabia. En cuestión de segundos, la corte pareció convertirse en un mercadillo. Ambos empezaron a atacarse sin piedad, uno diciendo que Arinel ni siquiera estaba interesada en la corte imperial, y el otro burlándose de que tampoco quería saber nada de guerras ni mezclarse con un duque de cara larga, mientras el emperador se limitaba a observar aquella pelea desde el trono. El emperador suspiró con resignación pensando que algunas personas nunca cambiaban, pues aquella guerra de los ministros de Galnem parecía un espectáculo cómico gratuito montado delante de él. Al ver que la broma estaba yendo demasiado lejos, el emperador intervino oficialmente y ordenó a ambos ministros que dejaran de pelearse por una niña, haciendo que los dos se callaran de inmediato sin atreverse a replicar. El emperador suavizó un poco el ambiente, reconociendo que ambas propuestas eran valiosas y mostrando satisfacción por ver cuánto apreciaban el talento de Arinel. Pero de pronto el ambiente se oscureció cuando el emperador los fulminó con la mirada y liberó una presión abrumadora, recordándoles con frialdad que no olvidaran cuál era la verdadera prioridad. La presencia imperial era tan intimidante que tanto el ministro de guerra como la dama de la corte palidecieron y tragaron saliva, temiendo por sus puestos. El emperador sonrió misteriosamente y dejó caer una frase sobre la verdadera posición de Arinel. Con absoluta firmeza, el emperador sentenció que Arinel era su futura nuera, una revelación demoledora que destruyó por completo las aspiraciones de los ministros de disputársela. En otro día despejado, el emperador, vestido con ropa corriente, tuvo de repente la brillante idea de invitar a Arinel a jugar a lanzarse una pelota, mientras sostenía en la mano una gigantesca bola metálica que ya de entrada inspiraba muy poca confianza. Al ver aquella ligera bola de hierro en manos del emperador, Arinel se quedó paralizada unos segundos, empezó a sudar a mares y preguntó desconcertada si hablaba en serio. De repente recordó el baile de máscaras, cuando Britton le había pedido con una enorme sonrisa que volviera a visitarlo a menudo como antes. Tanto Arinel como Britton se habían quedado temblando al darse cuenta de que el emperador hablaba completamente en serio, e incluso estaba pensando en trasladar el palacio junto a la casa de ellos para que los dos niños pudieran verse fácilmente. De vuelta al presente, Arinel gritó por dentro preguntándose por qué demonios al emperador se le había ocurrido de repente invitar a una niña como ella
a jugar con una pesadísima bola de hierro. Al verla dudar, el emperador recurrió a su mejor técnica de chantaje emocional. Puso unos labios tristemente fruncidos, mientras tras él parecía aparecer la imagen de un enorme lobo blanco con las orejas caídas de pena, dejando a Arinel sin palabras. Incapaz de ignorar aquella expresión lastimera, Arinel acabó rindiéndose, extendió las manos y pidió al tío, no, al emperador, que le lanzara la pelota. El emperador lanzó alegremente la bola metálica con una trayectoria perfecta, y le recordó que calculase bien para atraparla. En cuanto la recibió, Arinel se desplomó bajo su peso y gimió con el rostro deformado por el esfuerzo, porque aquella bola de hierro era demasiado pesada para su cuerpo. Mientras un sirviente gritaba alarmado al ver que la bola empezaba a emitir una extraña luz en manos de Arinel, el emperador sonrió satisfecho porque todo estaba saliendo exactamente como había planeado. El emperador apoyó suavemente una mano sobre la esfera luminosa y explicó con calma que aquel objeto podía reaccionar ante el poder elemental. Cuando el emperador le explicó que la bola brillaba porque estaba absorbiendo la abundante energía elemental de su cuerpo, Arinel solo pudo abrir los ojos y pedirle que repitiera. El emperador sonrió radiante y reveló que había preparado aquel regalo especialmente para Arinel con el fin de comprobar personalmente si realmente había heredado el extraordinario poder elemental de su difunto padre Hysen. La esfera estaba fabricada con materiales especiales expresamente para Arinel y brillaría cada vez con mayor intensidad a medida que aumentara el poder de su dueña. Aquel juguete especial no solo hacía visible a simple vista la energía mágica oculta, sino que también ayudaba a estabilizarla para que las habilidades de Arinel siguieran desarrollándose correctamente. El emperador elogió su valentía al proteger a Britton durante el ataque del baile y le preguntó si aquel poder provenía de su padre. Arinel, avergonzada, se rascó la cabeza y asintió sin saber muy bien qué decir. El recuerdo de aquella explosiva batalla mágica servía como prueba evidente de que el poder protector que había surgido de Arinel era realmente la legendaria energía elemental. Ante aquella realidad, Arinel abrazó la esfera brillante y la observó con emoción y asombro, al comprender que de verdad llevaba dentro la sangre y el gran poder de su querido padre. Del emperador se alejó entre mariposas mágicas centelleantes y comentó con admiración que la energía elemental era realmente un magnífico regalo de la naturaleza, hermoso y misterioso a la vez. La imagen de Hyson apareció en un recuerdo resplandeciente, mientras utilizaba su magia para crear innumerables mariposas luminosas, tan hermosas que cualquiera se habría quedado sin aliento. Los ojos del emperador se llenaron de nostalgia y tristeza al confesar que siempre había deseado volver a contemplar una vez más el poder de Hyson y que ver a Arinel así le despertaba incontables recuerdos. El emperador miró a Arinel con cariño y aseguró que algún día se convertiría en una extraordinaria gran maga elemental igual que su padre, mientras la niña lo escuchaba en silencio. Arinel levantó la mirada hacia el alto emperador y preguntó con emoción si de verdad había apreciado tanto a su padre. El emperador respondió con una cálida sonrisa que, por supuesto, así era. El emperador acarició suavemente la cabeza de Arinel y le dijo que sabía que era una niña muy fuerte, pero que no tenía por qué cargar siempre con todo ella sola. Con una mirada llena de cariño, le pidió que prometiera contarle cualquier preocupación o problema siempre que lo necesitara. Arinel sonrió feliz bajo la cálida mano del emperador cuando él le aseguró que siempre estaría de su lado y la protegería hasta el final. Arinel parpadeó inocentemente y preguntó si aquella protección sería como la que su difunto padre le había dado a ella. El emperador sonrió y confirmó que exactamente así. Al mismo tiempo, el reflejo mostraba a Hysen años atrás protegiendo y llevando de la mano a un pequeño príncipe, el hombre que ahora era emperador, formando un vínculo entre generaciones. Cumpliendo su promesa de ser siempre sinceros, Arinel le contó alegremente al emperador que había hecho un amigo muy especial en Galnem después de que todos los habitantes desaparecieran. Al ver la expresión inocente de Arinel, el emperador solo pudo sonreír con complicidad, pues sabía perfectamente que aquel misterioso amigo no era otro que Britton. El emperador dijo alegremente que esperaba conocerlo algún día y pidió a Arinel que los presentara cuando tuviera ocasión, haciendo que ella asintiera entusiasmada. Cuando se quedó sola, Arinel pensó en Britton y admitió para sí misma que al principio le había parecido insoportable, porque siempre estaba provocándola, pero ni siquiera sabía en qué momento había empezado a ablandarse y a sentir cariño por él. El carruaje de Arinel avanzaba traqueteando por una antigua calle empedrada hacia la animada zona comercial bajo la luz de la tarde. Sentada en el coche, Arinel apoyó la barbilla en la mano y sonrió feliz,
aliviada por haberse quitado un peso de encima y prometiéndose contarle a Adam todo lo ocurrido durante aquel maravilloso día. Mientras contemplaba distraída el paisaje, Arinel soltó de repente una pequeña exclamación al descubrir algo extraño fuera de la ventana. Era un chico de cabello castaño vestido con elegancia, que caminaba por la calle cargando una enorme pila de libros y que se volvió ligeramente hacia el carruaje de Arinel con curiosidad. Siguiendo con la mirada al muchacho, Arinel se preguntó si sería el joven heredero de alguna familia noble, porque su rostro le resultaba extrañamente familiar. Al ver la enorme pila de libros que llevaba, Arinel supuso que probablemente sería alumno de alguna prestigiosa academia cercana. Después de devanarse los sesos sin conseguir recordar dónde había visto aquella cara, Arinel decidió rendirse y convencerse de que seguramente estaba imaginando cosas y no era nada importante. Unos días después, la bulliciosa zona comercial aparecía llena de vida, con encantadoras tiendas antiguas y coloridas guirnaldas de banderas, atravesando la calle bajo un cielo azul intenso. El apuesto Adam, vestido con uniforme militar, colgaba personalmente un cartel mientras preparaba con entusiasmo el evento de degustación de remolacha roja, decidido a que aquella jornada le permitiera recuperar la reputación que había perdido hacía tiempo. En pleno entusiasmo, Adam dio un respingo al oír a su espalda una misteriosa voz, procedente de una figura encapuchada que le echó un jarro de agua fría, criticando su torpe decoración y asegurando que así no conseguiría atraer ni a un solo cliente. Adam se volvió de golpe con la boca abierta de sorpresa, para enfrentarse a quien acababa de criticarlo. La misteriosa figura se quitó la capucha y reveló a un joven de cabello castaño, gafas y expresión extremadamente seria, haciendo que Adam abriera los ojos y preguntara sorprendido qué demonios hacía él allí.